Imagina, por un momento, el dolor abrumador de perder todo lo que más amas. Visualiza la escena, tu familia, tus amigos, tus posesiones y todo lo que has construido a lo largo de la vida siendo trágicamente arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, piensa en la intensidad de la lucha interna que surge ante tal pérdida, un torbellino de emociones, desde la profunda tristeza hasta la ira y la confusión. En medio de esta tormenta emocional, surge una pregunta fundamental: ¿cómo mantener la fe ante tal adversidad? ¿Cómo encontrar fuerzas para seguir creyendo en un propósito mayor? En un Dios que parece distante cuando todo a tu alrededor se desmorona. Este no es un mero relato de tiempos antiguos, sino un viaje profundamente conmovedor que desafía nuestras creencias más arraigadas y nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del alma humana. La historia de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable, trasciende las barreras del tiempo, ofreciendo lecciones que aún resuenan con relevancia en nuestras vidas contemporáneas. La experiencia de Job es una exploración de la condición humana, donde el dolor y la fe se entrelazan de maneras complejas y, a menudo, contradictorias. Te invitamos a explorar los misterios de Job, un hombre que, incluso en medio de la desesperación, logró mantenerse firme en su creencia. Su fe inquebrantable no era una negación del dolor que sentía, sino una elección deliberada de creer en algo más grande que sus circunstancias inmediatas. Al acompañar esta narrativa, descubrirás no solo la profundidad de la experiencia de Job, sino también el coraje que mostró al confrontar preguntas existenciales que muchos de nosotros hacemos en momentos de crisis. Quédate con nosotros y descubre cómo esta historia milenaria aún resuena de forma poderosa en nuestras vidas contemporáneas. El viaje de Job es una reflexión sobre la perseverancia, la dignidad ante el dolor y la búsqueda incesante de significado en un mundo a menudo caótico. Al examinar los desafíos que enfrentó, somos invitados a confrontar nuestras propias luchas y a considerar cómo, incluso en la oscuridad, la luz de la fe puede brillar, guiándonos a través de las tormentas de la vida. Job, un hombre de integridad y justicia, es recordado como un modelo de virtud y moralidad en un mundo repleto de desafíos éticos. Dedicó su existencia a vivir de acuerdo con principios morales elevados, estableciendo un estándar que muchos aspiraban a seguir. Su vida estaba marcada por una relación sólida y disciplinada con Dios, que se manifestaba en sus acciones diarias y en su postura ante las adversidades. En la tierra de Uz, una región próspera y respetada, Job era ampliamente conocido no solo por su riqueza, sino también por su generosidad y compasión. Se convirtió en una figura destacada entre los pueblos del Oriente, admirado por su sabiduría y su capacidad de lidiar con las complejidades de la vida. Con una familia compuesta por 7 hijos y 3 hijas, Job no era solo un hombre de bienes materiales, sino también un padre devoto que se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de sus hijos. Sus vastos rebaños y sirvientes eran testimonios de su prosperidad. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su conciencia y responsabilidad hacia su familia. Los hijos de Job solían realizar banquetes en sus casas, un signo de unidad y celebración familiar. Sin embargo, incluso en esas ocasiones de alegría, Job no permitía que la festividad lo hiciera olvidar sus obligaciones espirituales. Después de las celebraciones, se preocupaba por purificar a sus hijos, ofreciendo sacrificios en su nombre, un acto que revelaba no solo su devoción a Dios, sino también la profundidad de su amor paternal. Job temía que, en medio de la celebración, sus hijos pudieran haber pecado en sus corazones sin darse cuenta. Y esta preocupación lo llevaba a actuar con diligencia y celo. Esta práctica constante de intercesión y sacrificio refleja la seriedad con que él encaraba su posición como padre y líder espiritual de su hogar. Entendía que, independientemente de su riqueza y estatus, su mayor responsabilidad era garantizar que su familia estuviera en armonía con los preceptos divinos, buscando siempre la protección y la orientación de Dios sobre ellos. Esta nobleza de carácter y compromiso con la fe establecen a Job como una figura ejemplar cuya vida continúa inspirando y provocando profundas reflexiones sobre el amor,
la responsabilidad y la espiritualidad en la paternidad. Sin embargo, en un diálogo celestial de gran profundidad, Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás, la figura que, en la tradición, representa la acusación y la duda. Dios, en su soberanía, elogia la integridad y la justicia de Job, reconociéndolo como un ejemplo de fidelidad. No obstante, Satanás, siempre escéptico y provocador, argumentó que la fidelidad de Job era meramente el resultado de las abundantes bendiciones divinas que recibía. Para Satanás, la verdadera lealtad solo podría ser probada en medio de la adversidad. Insinuó que, si Job fuera sometido al sufrimiento y a la privación, su fe rápidamente se transformaría en desesperación. Y ciertamente maldeciría a Dios. Este desafío lanza una luz sobre la complejidad de la relación entre Dios y la humanidad, planteando preguntas sobre la naturaleza de la fe y las razones detrás de la devoción. En respuesta al desafío de Satanás, Dios, en un acto de permiso divino, decidió permitir que Job fuera probado. Sin embargo, impuso límites claros a Satanás, prohibiéndole tocar la vida de Job o causarle daño físico. Esta restricción es significativa ya que refleja la protección que Dios ofrece a los que son fieles, incluso cuando están siendo probados. El relato encontrado en el libro de Job no es solo una narrativa de prueba. Revela un aspecto fundamental de la interacción entre lo divino y lo humano. El diálogo entre Dios y Satanás nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las pruebas y de la fe, poniendo de manifiesto la idea de que la verdadera fidelidad a menudo se forja en las llamas de la adversidad. La historia de Job invita a los lectores a considerar cómo reaccionan ante el dolor y la pérdida, y si su fe se sostiene solo en las bendiciones o si es capaz de resistir las tormentas de la vida. Esta prueba no se limita a Job, resuena en nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a pruebas que nos desafían a mantener nuestra fe? La narrativa de Job sirve como un espejo para nuestras luchas internas y nos incita a explorar la profundidad de nuestra propia devoción, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. En última instancia, la interacción celestial entre Dios, Job y Satanás nos enseña que la verdadera fe es aquella que persiste. Sin importar cuán intensas sean las tormentas que enfrentamos en un solo día, los pilares de la vida de Job se derrumbaron de manera devastadora e inimaginable. Recibió noticias que cambiaron su existencia para siempre. Sus ricas posesiones, que representaban no solo su seguridad material, sino también el fruto de años de arduo trabajo, fueron destruidas en un instante. Sus rebaños fueron llevados por invasores y tragedias naturales, dejándolo en un estado de desolación. Para agravar aún más la situación, Job recibió la trágica noticia de que sus 10 hijos, la alegría y razón de su vivir, habían muerto en un horrendo accidente, cuando una casa se derrumbó sobre ellos durante una celebración. La vida, tal como la conocían plena y llena de bendiciones, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos, y el dolor de su pérdida era tan intenso que parecía casi insoportable. La respuesta de Job, sin embargo, fue extraordinaria y profundamente inspiradora. Incluso ante un luto abrumador y la angustia que lo consumía, no se dejó llevar por el desespero o la amargura. En cambio, rasgó sus vestiduras en un gesto de duelo, pero inmediatamente se postró ante Dios en adoración. Esta actitud revela un aspecto fundamental de la espiritualidad de Job, su capacidad de reconocer la soberanía divina en todas las circunstancias, incluso en las más sombrías. Comprendió que todo lo que tenía, sus riquezas, su familia, su salud eran, en realidad, regalos divinos y que la vida es efímera y llena de incertidumbres. En medio del caos y la tragedia, Job pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas jamás registradas: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras no son solo una simple expresión de resignación, sino una profunda afirmación de fe que resuena a través de los tiempos.
La resiliencia de Job al alabar a Dios, incluso cuando todo parecía perdido, sirve como un testimonio de la fuerza de su fe y de la profundidad de su confianza en la sabiduría divina. Esta declaración en tiempos de desesperación es uno de los mensajes más poderosos que podemos extraer de su historia. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe y la resiliencia ante las adversidades. Podemos mantener la misma actitud de gratitud y adoración incluso cuando enfrentamos pérdidas devastadoras en nuestras vidas. La historia de Job nos invita a examinar nuestro corazón y a buscar una fe que trascienda las circunstancias, una fe que, como la suya, sea capaz de mantenerse firme incluso en las tormentas más feroces. La respuesta de Job nos enseña que, incluso en los mayores dolores, podemos encontrar un camino hacia la esperanza y la paz, confiando en que Dios, en su soberanía, siempre está con nosotros. Incluso cuando no comprendemos los designios divinos. A medida que la narrativa se desarrolla, Job enfrenta no solo el dolor físico y emocional que acompaña la pérdida de su familia y sus posesiones, sino también la incomprensión y el juicio severo de sus amigos. En un momento en que más necesitaba apoyo y consuelo, sus amigos se convirtieron en críticos implacables, insistiendo en que su sufrimiento era un reflejo de algún pecado oculto o falla moral en su vida. Presentaban argumentos que, aunque bien intencionados, solo profundizaban el desespero de Job. Esta interacción entre Job y sus amigos revela la complejidad de las relaciones humanas ante el sufrimiento y la dificultad intrínseca de comprenderla. Justicia divina. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, intentaban racionalizar la experiencia de Job a través de una teología simplista que afirma que la justicia divina siempre se manifiesta como recompensa para los justos y castigo para los impíos. Así, al ver a Job en medio del sufrimiento extremo, creían que esto indicaba su culpa. Esta perspectiva, aunque común, ignora la complejidad de la condición humana y la realidad del sufrimiento que, a menudo, no puede explicarse o entenderse dentro de un marco lineal de recompensa y castigo. La insistencia de sus amigos en convencer a Job de que debía haber cometido algún error solo sirvió para intensificar su dolor y soledad. Job, en su angustia, anhela un mediador que lo defienda ante Dios, alguien que pueda interceder por él y llevar sus quejas al Creador. Esta búsqueda de un defensor revela la profunda soledad que muchos de nosotros sentimos en momentos de dolor. Cuando las palabras de otros fallan en traer alivio y comprensión, la sensación de aislamiento es palpable, y Job expresa un deseo profundo de ser escuchado y comprendido, no solo por sus amigos, sino principalmente por Dios. Clama para que alguien pueda actuar como un intermediario, un abogado que pueda presentar su caso ante el Todopoderoso, ayudándole a entender por qué estaba enfrentando tal calamidad. Esta búsqueda de un mediador resuena con la experiencia humana de querer ser oído y comprendido en medio del sufrimiento. Todos hemos pasado por momentos en que las palabras de consuelo parecen insuficientes y los intentos de explicar el dolor que sentimos quedan en oídos sordos. Job se convierte en un símbolo de esta lucha, representando a aquellos que, en medio del dolor, se sienten desamparados y buscan desesperadamente un entendimiento que parece siempre fuera de alcance. La interacción de Job con sus amigos, por lo tanto, no solo destaca la complejidad de las relaciones humanas en tiempos de crisis, sino que también nos provoca a reflexionar sobre cómo ofrecemos apoyo a quienes están sufriendo y la importancia de escuchar con empatía, en lugar de juzgar apresuradamente. La historia de Job nos enseña que, incluso en momentos de aislamiento e incomprensión, la búsqueda de conexión y comprensión es una parte esencial de la experiencia humana. La respuesta de Dios a Job, que ocurre en medio de una tormenta tumultuosa, es sorprendente y repleta de significado profundo. En lugar de proporcionar una explicación para el sufrimiento que Job enfrentó, Dios opta por recordarle su soberanía y el poder creador que gobierna el universo.
La escena es impresionante, el sonido del viento fuerte y las nubes amenazadoras forman el telón de fondo para el diálogo divino, subrayando la majestad y grandeza de Dios. En respuesta al clamor angustiado de Job, Dios no se presenta como un juez que necesita justificar sus acciones, sino como el creador que establece las leyes de la naturaleza y de la vida. Job, confrontado con esta revelación de la grandeza de Dios, se ve ante su propia insignificancia. Se da cuenta de que, en comparación con la vastedad del cosmos y la complejidad del plan divino, sus quejas y cuestionamientos se vuelven pequeños y, a menudo, irrelevantes. Esta percepción lo lleva a un estado de humildad, donde se somete a la sabiduría divina. Reconociendo que la comprensión humana es limitada, el ciclo de cuestionamientos y desespero que antes dominaba su mente comienza a disiparse a medida que se rinde a la realidad de la soberanía de Dios. Dios, en su justicia y amor, no solo restaura a Job, sino que lo bendice de manera aún más abundante que antes. Esta restauración no es solo una devolución de sus posesiones y de su familia, sino un testimonio del carácter de Dios como un ser que cuida de sus hijos. La riqueza y la felicidad que Job experimenta después de su prueba son un testimonio de que, incluso en medio de las mayores tribulaciones, hay un propósito mayor en acción. Esta bendición no es solo material, también es espiritual, ya que Job emerge de sus pruebas con una comprensión más profunda de Dios y de su propia fe. Esta narrativa nos enseña que, incluso cuando no conseguimos entender las razones detrás de nuestro sufrimiento, es posible confiar en que Dios está operando en nuestras vidas de maneras que a menudo no podemos ver. La historia de Job se convierte, así, en una poderosa lección sobre resiliencia y la importancia de mantener la fe. Incluso cuando las circunstancias parecen insoportables, el reconocimiento de la soberanía de Dios y la aceptación de su voluntad son fundamentales para la verdadera comprensión de la vida y la fe. Esta transformación de Job de un hombre en desesperación a un hombre de fe renovada es un testimonio de que, incluso en las horas más sombrías, la luz de la esperanza puede brillar y el amor divino puede prevalecer. Este relato no solo nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión del sufrimiento y de la fe, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor de Dios por nosotros. El viaje de Job es un poderoso testimonio de que, incluso en las circunstancias más sombrías, la fe puede prevalecer, y que la justicia divina será finalmente revelada. Al explorar las profundidades de la historia de Job, nos enfrentamos a preguntas sobre la naturaleza del dolor, la fe y la redención. Cada uno de nosotros puede encontrar resonancia en la lucha de Job. Y la invitación es a que continuemos este viaje juntos. Inscríbete en nuestra comunidad, comparte tus reflexiones, y desvelemos juntos los misterios de la vida y la fe. Gracias por tu atención y hasta la próxima.